Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción en la gloria, el pacto, la vinculación de la ley, el fruto de las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. no que la palabra de Dios haya fallado, porque no que todos los que siguen en Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido a través de este pasaje el tomarnos el tiempo de ir al Antiguo Testamento y de ver cómo has establecido tú el orden de todas las cosas respecto a ese plan eterno de redimir al hombre caído a causa del pecado, Padre. Te rogamos que tú nos lleves allá, Señor, que no vayamos en nuestras fuerzas, que no vayamos en nuestra ciencia, Señor, sino que vayamos en dependencia a ti y en sujeción al Espíritu Santo, para que podamos ser entendidos de cada una de las cosas que tú nos enseñas a través de este plan redentor que ha sido puesto en acción, Señor, y a través del cual y en cuya consumación, Señor, nosotros vemos a Jesucristo sentado en su trono, habiendo consumado, Padre, la obra que Él tenía que hacer a favor de nosotros y dándonos en Él mismo un camino a ti, Padre. Señor, acompáñanos, guíanos con tu Santo Espíritu, que lo que no podemos entender, que lo que no alcanzamos a ver, nos lo pueda revelar el Espíritu Santo por esa revelación completa y suficiente que has dado en la Escritura, Padre. Y te ruego que tú me utilices en esta tarde para tu gloria, que tú pongas en mí las palabras, Señor, y que tú administres, Padre, esta enseñanza para los propósitos que a ti te plazcan, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues recordamos que la semana pasada comenzamos con podríamos llamarlo repaso. En realidad es como ir a la historia de cómo Dios se ha relacionado con el hombre, y comenzamos con 3 eventos principales, 3 paradas principales. La primera que hicimos fue en la creación en el Edén. Vemos cómo en ese Edén, Adán y Eva, los primeros hombres que se relacionaron con Dios, recibieron de parte de Él responsabilidades, límites, y además también recibieron advertencias. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, sabemos que Eva es seducida por la serpiente, toma del fruto que le fue indicado que no comiera, cae en pecado. Ella comparte a su esposo, que conscientemente y sabiendo lo que su esposa había hecho, también decide participar de ello. Y entonces vemos cómo en esa falla Dios emite un juicio, vemos que emite un castigo, pero también eso es acompañado de una nueva expresión de la gracia de Dios en la forma de una promesa de victoria y de perdón. De victoria cuando nosotros vemos que Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre él y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer lo heriría de muerte, y la serpiente lo heriría en el calcañar. Pero también de perdón cuando nosotros vemos cómo, aunque Adán y Eva trataron de cubrirse con su justicia utilizando hojas, ¿no?, utilizando ahí unas hojas de plantas para cubrir su desnudez, Dios tiene a bien hacer el primer sacrificio para cubrirlos con pieles, algo que realmente cubriera su desnudez. Y nosotros vemos cómo allí ya estamos previsualizando lo que sería el sacrificio de alguien que cubriría realmente los pecados de manera completa, sin necesidad de estar sacrificando continuamente animales para tener esa cobertura, ese perdón, ¿no? Luego vamos a pasar a otro momento donde el hombre, siendo consciente del bien y del mal,
porque eso sucedió cuando se le abrieron los ojos. Al darse cuenta de su desnudez, ellos, Adán y Eva, se dan cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces esos hombres que ahora son conscientes de ello, tienen que decidir cómo van a actuar. Y vimos el ejemplo de Caín y Abel. Abel, un hombre que decide darle al Señor lo mejor de su trabajo, lo mejor de su esfuerzo, un animal que realmente comunicara, ¿no?, ese corazón hacia Dios, ese deseo de entregarle las primicias, lo mejor de todo. Y vemos a un hombre que labraba la tierra y que escoge una ofrenda al Señor que creo que ni siquiera él se hubiera atrevido a comer, ¿no? Una ofrenda que no exhibía realmente algún afecto hacia Dios, sino realmente un afecto hacia sí mismo, un afecto egoísta, ¿no? Vamos a ver entonces que el hombre comienza a actuar conforme a su pecado y comienza a abundar en él de tal forma que vemos que poco antes del diluvio, o no poco antes, bastantes años antes del diluvio, vemos que los hombres se encienden en ese pecado, en esa iniquidad, y se vuelven tan malos que Dios decide que va a desaparecer a toda criatura de la faz de la tierra. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios? Bueno, Él elige a un hombre y a su familia para proveerles en primer lugar a ellos de un medio de salvación a través de un arca, además para la creación, ¿no?, una forma de salvarse, pero también fue algo que se le ofreció al resto de la humanidad en ese tiempo. Un mensaje que proclamó Noé durante bastante tiempo y al cual no quisieron escuchar los hombres de su época, despreciando esa salvación que Dios había provisto. Entonces llega el diluvio, Dios destruye todo, bajan esas 8 personas del arca y vemos que Dios les da una responsabilidad, ¿no? Les dice, llenen la tierra, fructifiquen, ¿no?, señoreen sobre la creación, y les decía el domingo pasado, parecía que les había dado exactamente lo que querían, ya el control de todo y ser señores de esa creación. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Pues exactamente lo contrario. Ahora ya no quiere eso, ahora quiere quedarse juntos, construir una ciudad, hacer una torre que llegue al cielo por si vuelve a llover, que se puedan subir y salvar, ¿no? Y vemos que el Señor va a ejercer otro juicio en ese momento, otro castigo. Él va a determinar confundir sus lenguas y que no puedan seguir colaborando como lo estaban haciendo en ese momento. ¿Qué sucede con esa confusión? Pues ahora se tienen que separar, ya no pueden permanecer juntos, ya no se entienden, se separan. Y en ese juicio, ¿no?, vemos cómo el hombre, en esa misericordia de Dios, ¿no?, nunca es tratado con la severidad que merece su pecado, sino tratado con la misericordia que el Señor tiene para darles una nueva oportunidad, cosa que no va a suceder para siempre, y no debemos de confiarnos, ¿no? No hay que perder de vista que la ira del Señor tiene un límite, ¿no?, y su santidad, su justicia tienen un límite, y Él no va a permitir que eso suceda siempre. Él va a venir un día y va a juzgar a todas las naciones respecto a qué hicieron con el Salvador, ¿no? El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque al final esa es la provisión más grande de Dios en gracia y en misericordia, su propio Hijo. Y esa es la condenación entonces. Aceptar al Hijo te salva de ese castigo, rechazar al Hijo te hace recipiente indiscutible, ¿no?, inescapable de ese castigo que Dios va a traer. Pero luego llegamos a este punto de la historia de Génesis en el que Dios va a elegir ahora a un hombre. Vemos que de los hijos de Noé nace Sem, y Sem va a tener descendencia durante cerca de 400 años hasta que nace un hombre que lleva por nombre Taré, y ese Taré va a tener como hijo a Abraham, ¿no? En esta ocasión es Abraham a quien Dios elige para relacionarse con él y dar continuidad a su plan redentor. Y vamos a ir a Génesis 12:1. Yo te recomiendo que vayas apuntando las citas, y por si voy muy rápido, con calma, después las puedas leer en casa o puedes volver a escuchar el mensaje.
Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le da una promesa más en el siguiente versículo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate el tamaño de la promesa que le está haciendo Dios a Abraham. No es una promesa cualquiera, ¿no? Es una promesa realmente bastante grande. Tras el fallo del hombre en Babel, Dios se dispone en su sabiduría eterna a dar continuación con la promesa de Génesis de traer de la mujer una simiente que derrote a Satanás. Pero además va a continuar ese plan de redimir a sus criaturas a través de un sacrificio que ya no sea un sacrificio que cubra unos cuantos pecados, sino los cubra todos. Y la promesa de Abraham compone 5 aspectos. 1, una tierra prometida. 2, una nación grande. 3, bendición para Abraham y para sus descendientes y para sus aliados. 4, un nombre grande. Y 5, bendición en él para todas las familias de la tierra. Fíjate cómo se hace demasiado extensa. En un solo hombre se concentra todo esto, en la promesa a un solo hombre, ¿no? Y la primera pregunta que yo me hago, no sé si te la hagas tú, pero me pareciera que es de las preguntas más prontas que hay que hacerse, es ¿por qué le hace Dios una promesa tan extensa a Abraham? ¿Qué hizo Abraham para merecer todo eso? ¿Quién es Abraham para que de repente Dios le prometa tantas cosas? Hermano, en realidad la elección de Abraham es idéntica a la tuya y a la mía. No es una que se basa en la justicia de hombres, sino en la gracia de Dios. Por lo tanto, no es una que busca exaltar a los hombres, sino exaltar a Dios. La elección de Dios, la elección que Él hace en Abraham, no se trata de Abraham. Se trata de Dios continuando con su plan redentor. Y para hacerlo Él ha elegido un hombre como medio para expresar todas esas misericordias y todas esas gracias, ¿no? Entonces Dios elige a Abraham para mostrar su gloria, y por lo tanto este hombre de Ur no es más que un recipiente y un instrumento de Dios. El propósito de Dios nunca ha sido glorificar a los receptores de sus promesas, y eso aplica tanto para Adán y Eva, como para Noé y su familia, como para Abraham y Sara, para Israel y a su iglesia, y también aplica para ti y para mí. No se trata de nuestra gloria, no somos elegidos por Dios por nosotros y para nosotros, somos elegidos por Dios para Él. Y si Dios se complació en elegir a Abraham, lo que nosotros tenemos que decir es gloria a Dios. Y si Dios se complació en elegir a Noé y a su familia, nosotros tenemos que decir gloria a Dios. Y si Dios se complace en elegir a Israel, nosotros tenemos que decir gloria a Dios. Y si se complació en elegirnos a nosotros, nosotros tenemos que decir también gloria a Dios. Así de importante es entender esa elección soberana de Dios, que es para su gloria, no para nosotros o para nuestro reconocimiento. Así que la promesa de Dios es grande y extensa porque dispuso desde la eternidad glorificarse de manera grande y extensa. Mientras más grande es la promesa, no solamente se vuelve más vistosa para las demás naciones o para todos los demás, sino que también se aleja de la posibilidad de que el hombre pueda alcanzar esa promesa por sí mismo. Imagínate a este hombre que no tiene ni siquiera idea de qué tamaño tiene el mundo, que no sabe ni siquiera si va a tener hijos o no los va a tener, ¿no? En ese momento Abraham no tenía ningún hijo, no sabía si iba a tener hijo, ¿no? Y le está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a hacer una nación grande y te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendicen, te daré un nombre grande, ¿no? Tendrás una tierra que yo te daré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate todo eso, ¿no? En un solo hombre. Y esa es una manera de Dios de manifestar toda la gracia y misericordia que Él quiere manifestar para tener la gloria y la honra que merece. Ahora, ¿qué sucede con Abraham al recibir esa promesa? Bueno, él se va a disponer junto con los más cercanos de su casa y emprender el viaje a la tierra prometida. Y en esa disposición que él hace, parece que la orden de dejar la parentela no se cumple del todo. Nosotros vamos a ver en Génesis 11:31 que nos está hablando de la genealogía de Sem, y llega Taré. Dice Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Fíjate cómo inicialmente Abraham sale con su padre, ¿no? Abraham sale con su padre, pero no solamente con su padre, va a sumar ahí también a un sobrino, un hijo de su hermano que había muerto anteriormente. Y nosotros vemos cómo en Génesis 12:4 Abraham toma precisamente a esa familia, toma a Lot, y a los 65 años sale a la tierra de Harán. Sabemos qué sucede en Harán, muere su padre, ¿no? Él no tenía que llegar a la tierra prometida. Dios no lo había llamado a él, Dios había llamado a Abraham. Ahí muere su padre, y sigue entonces Abraham con Sarai su mujer, con Lot, el hijo de su hermano, y ahí mismo en Harán ellos se hacen de gente que les ayude, de siervos que les vayan a ayudar en el camino, y entonces llegan a la tierra de Canaán. Observamos la primera falla en cuanto a la responsabilidad que Dios le dio a Abraham de salir de la tierra y de la parentela. Abraham sale con su padre y su sobrino huérfano. Dios intervendrá en esta falla más adelante utilizando las decisiones de Lot y de Abraham para separarlos. Y va a utilizar su decisión soberana sobre la vida para que Taré en el camino a la tierra prometida descanse. Y lo que sucede con Abraham es que llega a la tierra prometida, y de lo que se va a dar cuenta es que la tierra prometida pues no está vacía. La tierra prometida está ocupada. Hay varias naciones que están allí, comenzando por el cananeo, ¿no? Pero lo que Dios hace con Abraham es confirmarle la promesa, ¿no? Yo me imagino a Abraham llegando y viendo la tierra y diciendo, bueno, ¿cómo está la promesa, no? Yo pensé que iba a estar vacío, yo pensé que iba a llegar, aquí nos montábamos y listo. Y lo que Dios está haciendo es, ya estás aquí, no está todo listo. Yo lo voy a alistar, ¿sí? Pero no está todo listo. Y fíjate cómo Génesis 12:7 aparece Dios a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjate qué interesante es cómo Dios va revelando su plan, Dios va revelando su voluntad de forma paulatina. No le dijo todo el plan de corrido de una sola vez, no se lo dio por adelantado. Muchas veces con mis hermanos que yo he tenido oportunidad de hablar en algún tema de consejería sobre las decisiones, siempre hacemos énfasis en este asunto, ¿no? La fe tiene que ver con la obediencia, no con cuánto entiendas del plan. La fe tiene que ver con cuánto dispones tu corazón para obedecer a Dios, no con qué tan claro es el camino y qué va a suceder en todo él. Entonces ese principio nosotros lo vemos aquí en la vida de Abraham, y cuando llega ahí Dios le está diciendo, bueno, te dije que te iba a dar esta tierra, ¿sí? Y esta tierra la tendrá tu descendencia. La promesa sigue vigente, ¿sí? La promesa no cambia, solo que no vas a tomar tu posesión de la tierra, la va a tomar tu descendencia. Y vemos qué es lo que hace Abraham allí, dice, y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Abraham reconoce la tierra, levanta un altar a Dios en el encino de Moré, y Abraham y su compañía se van a ir a la periferia de la tierra prometida, que es el Negev, un desierto que separa a Israel de Egipto. Y Abraham se va a ir ahí pegadito como para no dar lata allí, no provocar a nadie allí, ¿no? La segunda falla de Abraham va a venir a consecuencia de una hambruna, y vemos en Génesis 12:10, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Podríamos especular qué fue lo que pasó por la mente de Abraham en este momento, pero lo que los hechos nos indican es que Abraham estimó más la prosperidad de Egipto para aliviar su hambruna que cualquier tipo de provisión que Dios pudiera darle al permanecer confiado en la promesa que le había dado. Ahora sí, le ganó el hambre, como dirían, ¿no? Le ganó el hambre a Abraham y dijo, pues sí, tengo una promesa, ¿no? Esta tierra va a ser para mis hijos, pero mientras yo, ¿qué? Ciertamente resistir la prueba requería una confianza mayor y una confianza que aún no se había desarrollado en el corazón de Abraham. Más adelante vamos a ver que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y no lo ves dudando de esa petición. No, este Abraham que estamos viendo aquí no es el mismo Abraham que fue capaz de caminar, ¿sí? Y llevar a su hijo como sacrificio para presentárselo a Dios porque así Dios se lo había pedido. Este Abraham está comenzando en la fe. Este Abraham está comenzando a confiar en Dios.
Lo conoce, pero no lo conoce tanto. ¿Qué si tiene ganas de obedecerle? ¿Lo obedece perfectamente? No, lo está obedeciendo de forma imperfecta. El corazón de Abraham todavía necesita crecer más, ¿no? Que necesita depender más de Dios. Entonces Abraham huye despavorido a una tierra que parece ser más bella y abundante que la que Dios le prometió. Y hermano, yo quiero hacer una pausa aquí para platicar un poco precisamente de esto, de promesas, pruebas y fe. Antes de seguir avanzando con la vida de Abraham, quiero que nos detengamos a pensar en nuestro propio llamado y en nuestras promesas. Ciertamente hemos recibido un llamado como el de Abraham. Si tú ves, es muy similar al de Abraham nuestro llamado. Hay que salir de en medio de este mundo, hay que dejar a nuestra parentela y hay que enfilarnos hacia la tierra que Dios prometió, hacia el descanso eterno que el Señor nos prometió. Segunda de Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo les recibiré. Está hablando de nuestra relación con este mundo. Hay que salir, hay que apartarse. Si tú has creído en Cristo genuinamente, Él te ha hecho santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado. Tú santificas algunas cosas dentro de tu hogar en ese sentido, ¿no? Estoy seguro de que no usas tu cepillo de dientes para lavar la taza, ¿verdad? ¿No? Lo apartas, lo dispones ¿para qué cosas? Para cosas que requieren limpieza, que requieren ser diferenciadas. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos dispone a nosotros a apartarnos porque Él quiere usarnos para sus cosas. Y esas cosas no se pueden revolver con las del mundo, son totalmente distintas. Vamos a ver en Lucas 14:26 que Él dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora nos podríamos asustar y decir: ¿cómo? El Señor primero me dice que los tengo que amar y ahora me está diciendo que los tengo que aborrecer, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, a lo que se refiere es que no podemos amarlos a ellos más que lo que amamos a Dios. No podemos ponerlos a ellos por encima de nuestro Dios. A que llegado el momento tendríamos que ser capaces de despreciar a esta lista que nos acaba de decir con tal de ir en pos de Dios. Y creo que sí tenemos mucho que trabajar en esas áreas en nuestra vida, ¿no? Creo que sí tenemos mucho que analizar respecto a qué lugar tiene cada persona dentro de nuestro corazón y si tienen el lugar correcto en relación a Dios. ¿Es Dios nuestro amor supremo o está en una batalla, ¿no? Ahí está, sube de repente en el ranking cuando nos va mal, lo subimos al primer lugar, nos empieza a ir mejor, ahora bájale porque tengo que poner a otro, ¿no? Entonces el Señor nos está diciendo: si no eres tú capaz de amarme a mí por encima de todo y despreciar aquello, que no está diciendo que sea malo, lo que está diciendo es que es malo cuando está en el lugar que debe ocupar Dios. Si tú no estás dispuesto a eso, entonces no somos dignos de ir detrás de Él. Lo mismo le dijo a Abraham: ¿la parentela de Abraham era mala? No, pero el Señor lo santificó, el Señor lo apartó, el Señor lo quiso sacar de en medio de ellos. Colosenses 3:1 dice: sí, pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Hay también, ¿sí?, una tierra prometida, un lugar de descanso, donde todo lo que Dios quiere lo hay en abundancia, sin escasez, de manera permanente. Y lo que nos está diciendo nuestro llamado, lo que nos dice Dios es: pon la mira en esas cosas. No te pierdas con las cosas de acá, pon la mira allí. Tú tienes un lugar al que llegar, un lugar al que yo te voy a llevar, en donde yo te voy a poner. Pero fíjate cómo el llamado de nosotros es muy similar al de Abraham. Y hermano, al igual que Abraham, sería muy ingenuo pensar que ese llamado está exento de sufrimiento, está exento de carencias y está exento de necesidades. ¿No sería más fácil que Dios lo hiciera todo rápido, ¿no? Que nos metiera a la tierra prometida rápido, ¿no? Que nos apartara de este mundo rápido, ¿sí? Que nos cambiara nuestro corazón y nuestro amor rápido para llamarlo solamente a Él? Sí, sería mejor, solo que ya no lo podríamos hacer en esta tierra. La mejor forma de que eso suceda, hermano, es que Dios te llame a su presencia. Esa es la forma en la que esto sucede rápido. Pero dado que Dios tiene otros planes, otros propósitos, y Él quiere que este mundo tenga el testimonio
de su gracia y de su misericordia, Él se place en darnos esas promesas, en ponernos esas metas y en hacernos ir a través de esas metas y de esos planes, experimentando sufrimientos, experimentando carencias y necesidad. Pero ¿cuál es el propósito de recibir promesas de Dios que se alcanzan a través de las pruebas? Fíjate que dice Proverbios 17:3, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Tú quieres saber qué tan pura es la plata, qué tan puro es el oro? Bueno, tienes que ponerlas al fuego, donde se van a mostrar las impurezas y donde el que los trabaja va a saber qué quitar. Si no lo pasa por fuego, pues pareciera que está bien, pareciera que está limpio, porque ¿qué está viendo el que trabaja con eso? Pues está viendo el exterior, ¿no? Y mientras el exterior brille, mientras no se vea sucio, y si tiene alguna mancha yo se la quite, pues todo parece que está bien. Pero si quiero ver el interior, ¿qué tengo que hacer? Fundirlo. Que el oro, que la plata tome ese estado líquido para que yo pueda ver realmente qué hay dentro de él, ¿no? Nosotros también nos funde el Señor así, porque el Señor quiere ver qué hay en nuestros corazones. El Señor quiere probarnos así como probó a Adán y a Eva, así como probó en su momento a Noé, así como probó a Caín y Abel, así como está probando a Abraham. El Señor quiere probarnos a nosotros. Dios prueba la fe de sus hijos en las promesas que Él ha firmado, y si en Abraham eso fue una realidad, en nosotros no va a ser una excepción. Y si lo piensas bien, son precisamente esos padecimientos los que pulen el carbón para hacerlo diamante, y son esos calores extremos los que limpian el oro y la plata de impurezas. Pero ¿por qué necesita Dios limpiarnos de impurezas? Si Él ya nos escogió, ¿para qué necesita limpiarnos de impurezas? Bueno, fíjate que dice Primera de Pedro 1:7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si nuestra fe no es probada, y nuestra fe no es limpiada, no es puesta al fuego y se ve que es lo que nos está sobrando de nuestra carne y de nuestro pecado, para que el Señor lo quite, para que la palabra lo quite, para que tú lo trates a través de disciplinas piadosas, para que la iglesia lo trate también a través de la enseñanza, a través de la exhortación, a través de la disciplina. Entonces, ¿qué crees? No sé si te ha pasado cuando agarras una manzana, una fruta que por afuera se te está haciendo agua a la boca para morderla, pero la muerdes y de repente, ¿qué encuentras adentro? Está podrido. Lo de afuera se veía perfecto, ¿no? Pero lo de adentro estaba podrido. Bueno, el Señor no quiere que lleguemos como manzanas podridas. El Señor no quiere que lleguemos como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro ¿qué hay? Hay muerte, hay pecado. Eso no le lleva gloria a Dios. Eso no es de testimonio para el mundo, eso no es de testimonio para las naciones. ¿Qué es de testimonio para las naciones? ¿Qué es de testimonio para los hombres? Un hombre y una mujer que creen en Cristo y que empiezan a cambiar su vida, que experimentan un cambio verdadero, un cambio genuino, que los afectos que tenían por lo material, por las cosas pasajeras, por su placer personal, por su deleite, lo transformen, lo dejen y eso lo lleven a un deleite en Cristo, a un cuidado por las cosas espirituales, a un interés genuino por la vida de los demás, a ser sacrificial en cuanto al servicio a otros. Eso es ese es el testimonio que glorifica a Dios, y ese es el testimonio que el mundo tiene que ver para decir: pues estos sí son santos, estos sí son apartados, ¿no? Estos sí creen en un Dios que sí hace cambios verdaderos, no en uno que solo cambia las apariencias. No estoy seguro de que sea una necesidad en algún sentido para Dios el probarnos, sino más bien que lo que Él quiere hacer es glorificarse a través de ello, pero para nosotros sí es una necesidad bastante grande. Es necesario que nosotros seamos purificados, es que nosotros seamos limpiados. Es para nuestro provecho que nuestra fe es probada, porque sin esas pruebas es demasiado fácil caer en el autoengaño y creer que tenemos la fe puesta en las promesas de Dios. Parecía que Abraham era inamovible en la promesa tan magnífica que había recibido, ¿a poco no? Pues ya llegó a la tierra, ya levantó un altar ahí,
Ya puso una tienda, ¿no? En la orillita, pero la puso dentro de la tierra prometida y parecía que Abraham era inamovible. Que todo lo que faltaba era que Dios sacara a aquellos para que Abraham alcanzara la promesa de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Lo prueba porque el corazón de Abraham todavía no está bien. El corazón de Abraham todavía no es recto. El corazón de Abraham todavía no es íntegro. ¿Dónde termina Abraham? Termina de camino a Egipto porque a la tierra prometida le había faltado comida. Y muchas veces nosotros terminamos así. Muchas veces nosotros terminamos en el mundo, terminamos declinando la fe, terminamos dejando de lado todo lo que el Señor ha provisto para el provecho de nuestras almas. ¿Por qué? Porque pareciera que en Él no hay lo que necesitamos. Y que cuando pensábamos que estábamos inamovibles, ¿no? Que nada nos podía quitar de ahí, de repente Dios trae una prueba que nos muestra lo frágiles que somos, lo endebles que somos, lo propensos que somos a dejar sus promesas y a irnos detrás de lo que ofrece el mundo, aunque no sea lo que nuestras almas necesitan. El gran beneficio de las pruebas de nuestra fe es que nos permiten ver con mucha más claridad y transparencia lo que hay en nuestro corazón. El salmista le va a decir a Dios en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿No es acaso la prueba la manera en la que Dios examina el corazón de sus elegidos? Qué curioso es que una turbulencia que revuelve el río de nuestro andar es la misma fuerza que hace tan cristalina el agua para ver sin engaño qué tan firme es nuestra fe en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, más adelante en Éxodo, tú vas a ver cómo Dios le provee de maná y de codornices a los israelitas, que van en el desierto camino a la misma tierra que le había prometido a Abraham. Qué curioso, ¿no? Iban a padecer lo mismo que estaba padeciendo Abraham ahí, hambre. Ellos iban a padecer hambre. Abraham lo experimentó 400, no más, ¿no? Bueno, pero como 400 y algo años antes. Y Abraham no tuvo suficiente fe, suficiente confianza en ese momento para quedarse ahí, ¿no? No sé qué hubiera pasado. A lo mejor el maná hubiera llegado antes, ¿no? A lo mejor las codornices hubieran llegado antes. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer, permanecer en la promesa, confiar en que lo que Dios le había dicho era cierto, era absolutamente cierto. Sin embargo, vemos que Abraham no es capaz de hacerlo. El llamado de esta primera parte para nuestras vidas es a confiar genuina y totalmente en cada una de las promesas de Dios, con una fe que obra activamente obedeciendo al llamado particular de Dios para tu vida y confiando que Él proveerá todo lo que necesites en tu camino como un hijo suyo. Entonces, hermano, o puedes correr a Egipto o te puedes quedar ahí confiando en Dios. Cada decisión tiene sus consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver con Abraham. Cada decisión tiene sus consecuencias. Él va a bajar a Egipto, va a usar a su esposa de una manera vil para preservar su vida, va a causarle gran desgracia a Faraón y a su gente. Después de eso, él se va a separar de Lot. Y en ese momento Abraham exhibe una confianza que le faltó ahí en el desierto del Neguev, porque cuando tiene que repartir la tierra con Lot, le dice, tú escoge primero, ¿no? Y Lot escoge la parte más verde, ¿no? La parte del valle, donde todo se daba con abundancia. Y Abraham dice, pues me quedo con lo otro, ¿no? No sé por qué, pero en ese momento Abraham muestra confianza, que quedándose con lo otro le va a ir bien, ¿no? Luego, si tú sigues en el relato de Génesis, y me voy a meter aquí porque es importante que lo tengamos en el panorama. Lot va a meterse y va a establecerse cerca de Sodoma y Gomorra. Se viene una batalla entre diferentes naciones. Él queda en medio de ellos y él, su familia y todos sus bienes son tomados como botín. Y Abraham, al escucharlo, va a tomar a todo lo que tiene, a toda su gente, todos sus siervos, y va a ir a rescatarlo. Y con la ayuda de Dios él va a rescatar a la familia de Lot. Él va a rescatar los bienes de Lot, ¿no? Y cuando viene de rescatar a su sobrino, vemos que Abraham tiene un encuentro con el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, quien prefigura al gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio por la humanidad para el perdón de los pecados. Ese sacerdote del Dios Altísimo es una figura de Cristo.
el gran sumo sacerdote. ¿Y qué sucede después de que tiene ese encuentro? Vamos a ver Génesis 15. Génesis 15, 6. Dice el 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y entonces le responde a Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de él a Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Nosotros vemos en ese momento cómo Dios va a extender todavía más y va a dar más claridad respecto a sus promesas. Ahora ya le promete un hijo que será su heredero y una descendencia que será tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Qué sucede cuando Dios le dice eso? Dice el versículo 6 de Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una justicia de la cual se va a hablar después en Romanos. De la justicia que es por la fe, de la justicia que agrada a Dios, de la justicia que da acceso a la vida eterna. Vemos en el versículo 8 que le dice y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Va a responder Dios sellando el pacto a través de un ritual, de un sacrificio partido en dos. Génesis 12:9 dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y toma Abraham todo eso, lo parte a la mitad, pone una mitad enfrente de la otra, excepto las aves. Y vamos a ver que Dios va a sellar ese pacto pasando en medio de ese sacrificio. Va a suceder que Abraham se duerme. Normalmente ese tipo de pactos que se hacían en aquel tiempo caminaban por en medio los dos. En este caso, Abraham se duerme y el único que pasa por en medio de ellos es Dios, comunicándole a Abraham que ese pacto es firme, ese pacto es cierto y ese pacto depende de que uno de los dos lo cumpla. Y ese uno es él. Él no necesita el apoyo de Abraham para cumplir su pacto. Él no necesita que Abraham haga algo para que ese pacto se complete, para que ese pacto se guarde. Dios solo necesita de él. Hace rato cantábamos Dios de Dios, luz de luz, ¿no? Por ahí cantaban los hermanos de la alabanza. Y es esa misma idea de que Dios solo necesita de él. No necesita de nadie más. No necesita que otro lo anime, no necesita que otro lo convenza, solo necesita de él mismo para hacer todo lo que él disponga. Pero los fallos de Abraham no han pasado desapercibidos. Y fíjate, hemos estado viendo cómo cada fallo tiene su consecuencia y aquí no va a ser la excepción. Fíjate en Génesis 15:13, cómo la escapada a Egipto ha sido tomada en serio por parte de Dios y a consecuencia de eso, Él emite un juicio. Y fíjate, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo que Abraham significó un viaje por su supervivencia, para Dios nuevamente en sus propósitos eternos, es el medio para exhibir su gracia a sus elegidos. ¡Qué gracia! ¿Qué gracia exhibió Dios y los está condenando a 400 años de esclavitud? Bueno, Abraham, habiendo sido desleal, habiendo sido desobediente, habiendo hecho lo contrario a lo que Dios le pidió, Dios tenía todo el derecho de cancelar sus promesas, de retirar su pacto, incluso de emitir juicio contra la vida de Abraham. ¿Qué es lo que hace Dios? Le dice, no te voy a quitar eso, pero van a ser esclavos allí. Dios no cancela su compromiso con Abraham, sino que ahora incluso lo va a confirmar con mayor firmeza. Y nosotros vemos allí en Génesis 15:14 que le va a dar más detalles. Dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, en Canaán, ¿no? En la tierra prometida, aún no se había colmado Dios de verlos a ellos como para sacarlos. Decía, todavía no. Mientras ustedes esperan, y si te querías ir a Egipto de vacaciones, pues ahora váyanse a vivir a Egipto un rato, ¿no? Yo te quería hacer esperar aquí en mis promesas, tú quieres esperar allá, pues ahora van a esperar allá.
400 años. Y aquí, mientras, yo voy a esperar que el tiempo se cumpla para que estos amorreos que ocupan esta tierra colmen mi paciencia, ¿no? Y entonces sella Dios ese pacto con Abraham y ya se acabaron las fallas de Abraham, ¿verdad? Ahora ya todo es fidelidad, confianza, ¿no? Ya no se vuelve a equivocar. Ya alcanzó Abraham lo que tenía que alcanzar. La realidad es que no. Después de un tiempo y aún habiendo recibido esa confirmación y esas promesas que se van haciendo más grandes, no porque sean distintas, sino porque se van ampliando en sus detalles, con el paso de los años, la fe de Abraham y de Sara comienza a menguar y harán por su fuerza lo que correspondía que Dios hiciera por la suya. Casi como que parece que están leyendo la letra chiquita de la promesa, ¿no? Porque Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y de tu descendencia, y te daré gran descendencia a través de él, ¿no? Y pareciera que están diciendo, oye, pues dijo que yo iba a tener un hijo, no dijo que tú, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo le hacemos. Empiezan a flaquear, empiezan a desconfiar, empiezan a platicar a ver cómo pueden ayudar a Dios, cómo pueden echarle la mano, ¿no? ¿Y qué van a hacer en ese atrevimiento y en esa falta de confianza? Le va a decir Sara, pues toma mi sierva y ten un hijo. Si la promesa es que tú tengas un hijo, pues tenlo. Y ya, cumplimos la promesa y tenemos lo que Dios nos prometió y listo, nos seguimos adelante con todo lo que Dios ha dicho. Esa decisión es hasta la fecha uno de los problemas más grandes que enfrenta Israel. A través de ese nacimiento, del nacimiento de Ismael, se da el origen, es el surgimiento de la nación palestina o de los palestinos, porque no son nación, ¿no? Es ese conflicto que se empieza a gestar desde allí, ¿no? No es de sorprenderse que esta falla tuviera consecuencias inmediatas. Agar se engrandece delante de su señora Sara y ésta le va a comenzar a afligir, ¿no? ¿Qué va a hacer? No sé cómo la afligía, ¿no? Pero imagínate una mujer afligiendo a otra mujer, ¿no? Son especialistas en esas tácticas, en esos métodos de tortura, ¿no? Entonces no sabemos cómo la afligía, pero ¿qué va a terminar haciendo Agar? Pues me voy, yo ya no puedo estar más tiempo aquí, ¿no? Sorpresivamente, la decisión de Abraham le otorga cierto beneficio a Agar y a Ismael. Dios había prometido una descendencia grande a Abraham y de una u otra forma Ismael ya era su descendencia. Así que Dios va a extender ese pacto. Fíjate en Génesis 16:8 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, porque iba huyendo Agar, que está en el camino de Sur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Fíjate qué interesante, cómo profetiza Dios acerca de Ismael, ¿no? Será hombre fiero. Es un hombre fiero, a lo que se está refiriendo allí la palabra, es a uno que no se controla, uno que es, como diríamos nosotros, atrabancado, ¿no? Que hace cualquier cosa, o sea, no lo medita, realmente hace lo que se le antoja hacer, es obstinado, ¿no? Y así son. Y fíjate cómo dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Una de las cosas por las que estamos regresando al Antiguo Testamento es porque queremos que quede claro que cuando Dios promete algo lo cumple, que cuando Dios dice que algo va a ser, eso va a ser. Y tú lo puedes ver así. ¿A poco no ese es el problema de los hijos de Ismael? No está todo el mundo contra ellos, sino están ellos contra todo el mundo. Y entre todo ese mundo pues está Israel, que es el rencor más grande de ellos, ¿no? No haber sido en Ismael ellos los hijos de la promesa, sino que haya sido Isaac y su descendencia. Pero fíjate cómo Dios está profetizando aquí, Dios está determinando aquí cómo va a ser la descendencia de ese hombre que por la desobediencia de Abraham, que por la falta de fe de Abraham, termina
siendo parte de un pacto. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Dios le dijo, te daré una descendencia grande. Oye, tuve un hijo que no era el que tú querías. Yo te dije que te iba a dar una descendencia grande. ¿Quién va a sufrir las consecuencias de tu pecado? Pues tu descendencia. Ahora tu descendencia se va a enfrentar con tu descendencia, ¿no? Ahora en esa desobediencia fallaste tú, pero yo no voy a fallar. Yo te daré una descendencia grande. Dios, que sabe qué tipo de humanidad ha decidido redimir, pues una que está esclavizada por el pecado, interviene nuevamente a Abraham, ahora estableciendo una señal del pacto y requiriéndole una obediencia mayor. Le está diciendo, lo que yo dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer a pesar de ti. Lo voy a hacer a pesar de que tú no estés confiando en lo que yo te digo y esperando los tiempos que yo te muestro. Y fíjate qué va a hacer Dios en Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le está diciendo Dios, anda delante de mí, a eso le llamamos piedad, ¿no? A vivir en la presencia de Dios de una manera piadosa, practicando la presencia de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es la perfección? Es la integridad. ¿Podría ser Abraham así? ¿Podría ser Abraham piadoso e íntegro sin fe de por medio? ¿Ha dado muestras a Abraham de que él pueda ser piadoso e íntegro sin la ayuda de Dios? La realidad es que no. Si algo había dejado claro Abraham, era que por sí solo estaba lejos de lograr ese nivel de obediencia. Pero Dios no va a dejar esa demanda en manos de Abraham. Dios va a encargarse de que Abraham viva su fe de tal forma que cumpla con esa exigencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjate en Génesis 17:2. Fíjate cómo va haciendo Abraham lo contrario a lo que Dios le va diciendo. No, va haciendo las cosas a su modo. Va haciendo su voluntad, esperando que en su voluntad encuentre la voluntad de Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos haciendo nuestra voluntad y pidiéndole al Señor que nos ayude y tomamos la decisión y le avanzamos, esperando que en algún momento, ¿no? Como coche que está a punto de voltearse, en algún momento eso toque la voluntad de Dios y el coche se retome el control y se vaya derecho, ¿no? Qué lejos estamos de entender la voluntad de Dios. Fíjate qué va a hacer Dios en Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Tiene que vivir Abraham de forma piadosa e íntegra. Y lo primero que tiene que cambiar en Abraham para que eso suceda es que tiene que cambiar su identidad. Pasa de ser lo que significa su nombre, un padre enaltecido, a ser un padre de multitudes. Dios le está diciendo con esto a Abraham, tan cierta es mi promesa que la vas a llevar por nombre. Qué bondadoso es Dios. Le cambió el nombre a Abraham para que nunca más olvidara el pacto que él le había dado. Ahora imagínate, cada vez que alguien le hablara, cada vez que alguien le llamara, cada vez que le gritara a Sara para que se viniera a comer, él estaría escuchando la promesa de Dios para su vida. Imagínate el cambio que significa para Abraham eso, ¿no? Que te griten, padre de multitudes, vente a comer, ¿no? Oye, ¿cómo cambia, no? ¿Qué quería decir su nombre? Padre enaltecido, padre exaltado. No había podido tener hijos. Y si tiene uno y lo tiene con la sirvienta, ¿qué tipo de padre era? ¿No? Pero fíjate cómo Dios le está diciendo, ya no te van a llamar así. Ahora te van a llamar padre de multitudes y cada vez que te llamen, te vas a acordar de que yo te hice una promesa. Pero además le amplía la promesa con más detalles en el versículo 6 de Génesis 17. Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Ya no nada más van a ser muchos, ahora va a haber naciones de ti. Y no solamente naciones, sino que de ti saldrán reyes. Y de él saldrá el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La nación sería tan grande que naciones saldrían de él, su nombre sería tan grande que reyes saldrían de él, bendeciría a su descendencia adhiriéndola al pacto de forma perpetua para ser el Dios de él y de su simiente, y la tierra que le había sido prometida no les pertenecería por un periodo de tiempo, sino también de forma perpetua. Cuando la Escritura utiliza la palabra perpetua, es una palabra hebrea que se dice olam y que significa eternidad continua. Por siempre, nosotros diríamos por siempre o para siempre, ¿no? En Génesis 21:33, Abraham levanta un árbol, invoca a Dios y le va a llamar Jehová Dios eterno, Yahvé el Olam, ¿no? Es esa misma eternidad que es característica de Dios, ¿sí?, se transfiere a este pacto que Dios está haciendo con él, ¿no? Esa promesa es perpetua, esa promesa es para siempre, está fuera del tiempo. Suena contradictorio que a Abraham se le demande piedad e integridad y a su vez recibir del Dios eterno promesas eternas. Y eso solo puede explicarse, eso solo puede entenderse a la luz de la fe como providencia divina. ¿Quién de nosotros podría vivir eternamente en piedad e integridad si no fuera por nuestra fe en Cristo? Si no fuera por nuestra confianza en Él, sabiendo que Él todo lo hizo y que porque Él todo lo hizo nosotros podemos descansar en que nosotros ya tenemos eso que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué va a suceder? Que Dios le va a establecer ahora una señal y va a ser la señal de la circuncisión. Dice Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero, el que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Fíjate, el pacto de Dios es perpetuo, ¿sí? Pero el que no obedezca a esta señal, el que no obedezca, ¿sí?, esta identificación con ese pacto que Dios hizo, que dice, él será cortado, él no tiene lugar aquí. Y por eso es importante que regresemos al Antiguo Testamento, porque es lo que nos va a estar diciendo después Pablo. Dice, no todos los que son hijos de Abraham son parte del pacto, no todos son hijos de la promesa, hay unos que no lo son. Anteriormente en Romanos nos va a decir, ¿no?, que no son los hijos de Dios los que se hacen la circuncisión en la carne, sino los que tienen la circuncisión en el corazón, los que han sido transformados por esa obra de regeneración por medio de Jesucristo. Llama mucho la atención que el pecado de Abraham respecto a Ismael haya sido uno de tipo sexual y que la señal visible que establece Dios como evidencia de su pacto con él y sus descendientes involucre el miembro reproductor masculino. Fíjate qué curioso es, ¿no? ¿Con qué me falló Abraham? Tuvo un hijo que no debía de haber tenido. ¿Dónde va a estar la señal? Bueno, le cambié el nombre, pero también ¿qué le voy a cambiar? La fisonomía. Que no se le olvide que tiene que obedecer. Que no se le olvide que hay un pacto entre él y yo. Que él tiene que ser obediente, que él tiene que guardar. Él tiene que andar en integridad, en piedad e integridad. Y entonces, ¿dónde va a llevar la señal? Pues no nada más se iba a acordar de ese pacto cuando le gritaran para ir por la comida, ¿verdad? También se iba a acordar cuando tuviera que ir al baño, te iba a acordar cuando se bañara, se iba a acordar todo el tiempo de que él tenía otra señal de ese pacto. Y que ese pacto demandaba integridad, una vida justa, una vida piadosa. Hermanos, no nos olvidemos que nosotros también tenemos ese pacto con Dios. Y si necesitas una señal en tu piel para hacerlo, hermano, creo que no lo estás entendiendo bien. Creo que no lo estás entendiendo bien. Necesitas andar en obediencia, en integridad, en santidad, en piedad, porque Dios te ha apartado, porque Dios quiere exhibir su justicia en ti, quiere que tú seas de testimonio para otros, quiere que el mundo vea en ti lo que Él es capaz de hacer, que vea en ti al Cristo que Él ha manifestado para perdón de pecados y que a través de la predicación del Evangelio ese mundo pueda creer en ese Cristo. Pero que no se nos olvide que sin santidad, ¿no?, nadie verá a Dios.
Nadie puede ver a Dios si no es en santidad. Pero Dios no se va a quedar ahí. Dios le va a rellenar a ese pacto que había hecho la letra chiquita que le faltaba. La promesa ahora va a alcanzar a Sara y eso es muy significativo. Hasta ese momento Dios había expresado todas las promesas a Abraham y a su descendencia, y para Dios era claro que esas promesas incluían a Sara. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si te está diciendo Dios que vas a tener una descendencia que no vas a poder contar, ¿con quién espera Dios que la tengas? Pues con tu esposa. Con la mujer con la que eres una sola carne, no con la que te sirve el plato, con la que limpia las cosas, con la que lava la ropa. Pero para Dios eso es obvio, para Dios eso era obvio. Para el corazón de Abraham y de Sara no. Y entonces Dios ahora se los va a dejar todavía más claro. Fíjate qué le va a decir en Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Le cambia también el nombre para que se acuerde. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Fíjate la incredulidad de Abraham, ¿no? Le está diciendo, ya no podemos, le estás diciendo a Dios que ya no podemos, ¿no? Ya no podemos tener hijos, pero sí tengo un hijo, mira, te lo ofrezco, ¿no? Ahí está el reemplazo. Te ofrezco ese hijo para que sea el hijo de la promesa. Acuérdate de él. ¿Y qué le dice? No. Si no me crees, hasta nombre te voy a dar para que le pongas cuando nazca. Eso es lo que hace Dios. Y fíjate cómo entonces se extiende la promesa a Sara. Le dice: Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. En Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Es lo que va a decir Romanos. Y fíjate qué es lo que hace Dios además. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que, hermano, y a manera de paréntesis, cuando platicábamos acerca del conflicto que hay en Gaza, ¿no? Nuestro corazón debe tener suficiente teología no para entender no para entenderlo políticamente, no para entender quién merece qué a la luz de lo que dicen las convenciones, ¿no? A la luz de lo que dicen los acuerdos humanos. Nuestra vida debe de tener suficiente teología para entender qué es lo que Dios quiere. Dios bendice a Isaac, es el hijo de la promesa, pero Dios también bendice a Ismael. Y no le da las mismas promesas, pero dime si Dios no tiene amor para Ismael. Dime si Dios no ama al pueblo de Palestina. Dime si Dios no ama a esos hombres de tal manera que Cristo también murió por sus pecados. Que Dios también quiere que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él para salvación eterna. Así que, hermano, no nos perdamos en ese asunto. No nos perdamos tratando de agarrar un bando y todavía en nuestra ignorancia pensando que estamos en el bando de Dios. No, hermanos. Hay que leer la Biblia y hay que entender. Hay que entender que Dios los ama a los dos. A cada uno le dio diferentes promesas, pero Dios los ama a los dos. Dios tiene misericordia y gracia de los dos. Ismael pudo haber muerto. Si Dios no quisiera, Ismael lo pudo haber dejado muerto. Vas a ver después que en la palabra que tienen que huir y se quedan ya sin agua, se quedan sin alimento, está a punto de morir. ¿Y qué hace Dios? Interviene para salvar a Ismael. Es lo mismo que Dios quiere ahorita con ese pueblo, con esa nación. Dios no quiere que se maten a punto de guerras, ¿no? Dios quiere que vengan al conocimiento de Jesucristo. Quiere que puedan vivir en esa gracia que Él ha dado a todo hombre. Entonces, hermano, si algo hay que corregir en nuestro corazón, ¿no? Si tú crees que los enemigos de Israel son tus enemigos, no es eso lo que te enseña la palabra. No es eso a lo que nos manda el Señor.
Jesús dijo que había que amar a nuestro prójimo, pero además dijo hay que amar a nuestros enemigos. Yo creo que si tú ves a los palestinos como enemigos, estás perdido, ¿no? No has leído la Biblia. Pero aun si los quisieras ver como enemigos, los tienes que amar. Tienes que orar por ellos. Tienes que rogar por misericordia y gracia de Dios para sus vidas. Y dejarle de jugar a la política menos y empezarle a jugar más a la teología, ¿no? Ver menos videos de YouTube acerca del conflicto y ponerte a leer más la palabra para que podamos tener el corazón de Dios respecto a todas las cosas. Entonces, hermano, Sara llevará también la promesa por nombre, de ella vendrá la simiente, que es de la promesa a pesar de su edad, ¿no? Y para que la promesa sea aún más firme, Dios le da a Abraham el nombre que le ha de poner a su hijo. Dios no se olvida de Ismael, pero Dios va a regresar también en el capítulo 18 de Génesis para confirmar la promesa. Dice Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate, ahí está Abraham viviendo una situación interesante. Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Dios, ¿le diré esto a Abraham o se lo esconderé? ¿No? Fíjate cómo dice Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate cómo está diciendo Dios, yo sé lo que va a hacer Abraham. Yo sé cómo él va a mandar sobre su casa para que guarden el pacto, para que anden en justicia y juicio, para que anden en integridad, ¿no? Y creo que este pasaje nos da mucha claridad respecto a lo que hablábamos hace unos domingos en cuanto a la elección de Dios, la elección soberana de Dios, y que se relaciona a la elección incondicional de Dios, ¿sí? Porque uno de los errores más comunes respecto a la elección es decir que Dios elige sabiendo qué es lo que van a hacer. Dios elige a alguien sabiendo que en algún momento de su vida va a decir que sea el evangelio, va a aceptar a Cristo, y entonces, como ya sabía Dios que lo iba a hacer, entonces lo elige, porque en realidad no lo está eligiendo, ¿no? Es como que pues se apuntó ahí él, y ya Dios dice, pues este sí, porque sí va a vivir bien. Pero fíjate cómo opera aquí la presencia de Dios, el Dios que lo sabe todo, el Dios que es cierto, Él no sabe nada, Él lo sabe todo en el futuro, ¿no? Él sabe todo lo que ha de suceder, Él determina todo lo que ha de suceder, ¿cómo no lo habría de saber, ¿no? Pero ese Dios que lo sabe todo, ¿sí?, no está usando esa presciencia para elegir a Abraham y darle las promesas. ¿Para qué lo está usando? Para compartirle algo que Él ha determinado ya hacer. Dios sabe, bueno, este hombre va a permanecer. Yo ya lo elegí, este hombre va a permanecer. ¿Cómo no va a permanecer si yo ya lo elegí? ¿Te das cuenta cómo funciona la presencia de Dios? ¿Significa que Dios escogió a Abraham por eso? ¿Por cómo iba a permanecer? ¿Por cómo iba a mandar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Dios? Es claro que no. Porque Dios no solo sabía esto, Dios también sabía todos sus desaciertos. Dios sabía todo lo malo que iba a hacer Abraham, todo lo malo que iba, todas las faltas de fe, todas las fallas que iba a tener, ¿no? Dios toma en cuenta el proceder recto de Abraham en el futuro para probar su corazón respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. No elige a Abraham por lo que iba a llegar a ser, ni mucho menos Abraham eligió a Dios y se labró un lugar en las promesas y los pactos de Dios. Más bien, Abraham llegó a ser lo que fue porque Dios lo eligió a él. La presciencia es un atributo de Dios, pero no es el atributo sobre el cual Dios elige. El atributo sobre el cual elige es el de la gracia soberana según el beneplácito de su voluntad. No importa qué vaya a hacer. Yo sé qué va a hacer, pero no lo voy a elegir por eso. ¿Por qué lo hago? Porque a mí me place elegirlo. Porque yo me deleito en elegirlo. Porque yo me deleito en mostrar mi misericordia a Él. Y esto es importante que lo entendamos aquí, porque después lo vamos a ver en Romanos, cuando nos va a decir: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo más bello de la elección de Dios, como le hemos dicho ya en otras ocasiones, es que Dios nos elige a pesar de nosotros, no por nosotros.
Y eso lo vemos exhibido en la vida de Abraham. Que Dios no lo elige conforme a su preconocimiento de todo lo que Abraham iba a hacer. Dios lo elige porque es el vehículo para su gracia. Es el instrumento para su misericordia. Nosotros, y vuelvo al ejemplo del cepillo de dientes, nosotros elegimos el cepillo de dientes que va a ser nuestro instrumento para mantener nuestra dentadura limpia y sana, pues porque vemos qué tanto nos va a funcionar. A ver si trae gomita para cepillar la lengua, a ver si trae si es medio, suave o duro, a ver si quita bien la placa. Y entonces nosotros, pues sí quiero ese cepillo porque ese es el que mejor me va a limpiar, pero Dios no elige así. Dios no dijo, pues quiero ese hombre porque es el que mejor va a actuar en el futuro. No, Dios puede hacer, si dice que Dios puede hacer que las rocas hablen. Si nosotros callamos, Dios podría levantar testimonio de las rocas. Dios lo está haciendo con el mundo, con la naturaleza. Es cada vez más evidente que pensar en que todo esto es un accidente y que por accidente estás aquí, por accidente tu cuerpo funciona como reloj, ¿no? De manera perfecta. Es demasiado evidente que hay un diseño inteligente detrás de todo esto y que ese diseño es de Dios. Entonces Dios no tiene que escoger un nombre por a ver qué atributos trae, qué características, ¿no? Sino que Dios elige soberanamente para derramar su gracia, y esa gracia convierte al hombre en el instrumento que Dios quería que fuera. Y es así como debemos de entenderlo, hermanos. Y así llegamos hoy a la conclusión de esta travesía, una travesía por la voluntad electiva de Dios mostrada desde la creación hasta el final de los tiempos. Y es mi deseo, hermano, que este recorrido te permita tener una perspectiva más clara de la elección incondicional de Dios al leer Romanos 9 al 11. ¿Cuántos han leído Romanos 9 al 11 en estas semanas? Bien. Yo sé que podemos ser más. Yo sé que podemos ser más. Te animo a que leas los capítulos en esta semana, ¿no? Como les dije, y antes de entrar a la conclusión, creo que ya vamos entrando en una parte donde uno podría empezar a tener preguntas. Uno podría decir, bueno, ya leí esto, pero yo me acuerdo de esto otro, ¿cómo se conecta esto con aquello? Te recuerdo, si tienes alguna pregunta de esas, por favor, te puedes acercar a mí, me puedes mandar un mensaje por WhatsApp, lo podemos platicar, lo podemos resolver, sabiendo que eso no será solo de provecho para ti, sino que será también provechoso para mi vida y para la vida de esta iglesia. Y hermano, quiero cerrar con este pensamiento. En primer lugar, para aquellos que no han puesto su confianza y su fe en Cristo. Ciertamente hemos hablado de cómo Dios obra con aquellos a quienes les extiende su gracia salvadora. Él cumple cada una de sus promesas haciendo lo que se comprometió a hacer, no por nosotros, sino con nosotros, en común acuerdo con su Hijo y con el Espíritu Santo. Pero esa realidad no alcanza únicamente a los que confían en Cristo como el único Salvador. Dios también cumplirá sus promesas a aquellos que menosprecian el sacrificio de su Hijo amado. Para ellos también hay promesas. Y de lo que yo me quiero asegurar, hermano, es que no seas tú receptor de estas promesas, sino de las que hay en Cristo. Fíjate, el Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, y te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque creo que es la que más claro nos lo va a hacer. Dice, Dios es un juez justo y siempre castiga a los malvados. Si estos no se arrepienten, afilará su espada y preparará su arco. Ya tiene listas sus armas de muerte, ya tiene listas sus flechas de fuego. Fíjense en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo caerá y sufrirá las consecuencias de su violencia y su maldad. ¿Crees que Dios fallará en cumplir también esa promesa? Yo no me arriesgaría a dudarlo, ¿no? Si no ha fallado en cumplir ninguna de las promesas que le ha hecho a todos aquellos hombres a los cuales Él ha extendido su gracia, ¿crees que va a fallar en esta? ¿Crees que esta se le va a pasar? ¿No? La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué promesa te cumplirá Dios? ¿La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús por haber creído en Él con fe? ¿O la promesa de un juicio y un castigo sin misericordia por haber rechazado a su único Hijo que ofreció por amor a ti? Mejor te será para tu alma temerle a Dios como Padre y no enfrentarlo con altivez como juez. Así que ahí está el Evangelio, ahí están las promesas. Tú ya viste qué le ofrece Dios a sus hijos.
pero también no quiero que pierdas de vista qué le ofrece Dios a aquellos que no son sus hijos, porque Él va a cumplir todo. Él no va, como dice la palabra, Él no va a tener por inocente al culpable. ¿Qué promesas quieres que Dios cumpla en tu vida? ¿Las promesas de fe y de salvación o las promesas de castigo eterno? Si no has confiado en Cristo y si no sabes cómo hacerlo, te invito a que al final te puedas acercar a mí y que platiquemos acerca de esas buenas noticias de salvación que hay en Jesús. Pero que no te vayas de aquí sin saber que si no has puesto tu confianza en Él y únicamente en Él, porque no hay otro camino, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una puerta. ¿Sí? Si no has puesto tu confianza en Él, que sepas que sí tiene Dios promesas para ti, pero que te vas a arrepentir cuando estés en su presencia por no haber puesto tu confianza en el Salvador. Y para ti, mi querido hermano, que disfrutas de sus misericordias renovadas cada día, yo te quiero preguntar, ¿es tu fe activa y obediente? ¿Demuestra tu vida una confianza en Dios y en que Él hará todo lo que Él ha prometido hacer por amor a Cristo y por amor a ti? ¿O huyes a Egipto cada vez que la aflicción llega a tu vida y el camino estrecho se vuelve más pedregoso, ¿no? Vemos que se nos empieza a poner dura la vida cristiana y de repente, ¿qué es más fácil? Dejar de ir. Es que Dios me está pidiendo demasiado, mejor dejo de ir. Si voy ya no me lo va a pedir. ¡Qué miserables! ¿No? Porque en el momento en el que hacemos eso, nos estamos condenando a nosotros mismos. Estamos dejando el yugo ligero. Estamos aventando la cruz. Alguien oraba hace rato para que tomáramos nuestra cruz, ¿no? Estamos aventando la cruz y diciendo, no, está mejor acá. No, no está mejor. No está mejor. No hay manera en la que la vida sin Dios pueda ser mejor que la vida con Dios. Hermano, yo te invito a que conozcas más profunda e íntimamente a tu Dios, porque Él es inmutable y Él nunca falla en proveer una salida a nuestra aflicción en sus tiempos y en sus formas. ¿Cuándo vamos a encontrar la salida? Cuando nuestra fe haya pasado la prueba, cuando nuestro corazón haya sido purificado, haya sido limpiado. Mejor es caminar por el valle de sombra de muerte con Dios que correr a Egipto abandonando sus promesas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos manifiestas tu misericordia y tu gracia en la vida de Abraham, Señor. Porque sabemos que el mismo Dios que eligió a Abraham, el mismo Dios que le llenó de promesas, el mismo Dios que le cambió su identidad para que no olvidara que él había sido apartado para propósitos eternos, Señor. El mismo Dios que le puso señal en su propio cuerpo para recordar ese deber, ese compromiso que tiene de andar en piedad y en integridad delante de ti. Es el Dios en el cual nosotros creemos hoy. No se ha cortado tu mano, no te has hecho más pequeño, tu palabra no ha perdido poder, Señor. Tú lo harás todo, cumplirás cada una de tus promesas perfectamente, proveerás, Señor, de cada una de las cosas que tú has dicho en tu palabra para tus hijos, de manera suficiente. Y Señor, lo que te pedimos es un corazón que no mengüe, un corazón, Señor, que no vea mejores las promesas de este mundo, sino que solo tenga ojos para ti, que solo tenga ojos para agradarte, Señor, que solo tenga ojos para andar en tu voluntad, andar en tu justicia. Y que, Padre, así como a Abraham le ha sido revelado, o le fuiste revelando, Señor, el tamaño de sus promesas, el tamaño de las promesas que tú le diste, que nosotros también podamos ver el tamaño de nuestras promesas, cuando volcados en la Escritura, indagamos diligentemente en ellas lo que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Padre, no tenemos menos que Abraham, no sabemos menos que Abraham, Señor. Nos ha sido revelado todo, Señor, lo que tú has querido revelar de manera suficiente en Cristo, Padre. En otro tiempo tú utilizaste profetas, pero ahora nos has hablado por el Hijo, Padre, y el Hijo es suficiente para nuestra vida, Padre. Que no ignoremos tu palabra, que no ignoremos tu voluntad,
Que no nos formemos juicio, Señor, que no nos formemos principio, que no nos formemos convicción, sin que sea tu palabra la que transforma nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, la que transforma nuestra manera de andar, Señor. Que estemos edificados en ti, edificados en tu verdad, y que eso, Señor, sí nos haga inamovibles. Que cuando veamos hambre no huyamos a Egipto, Señor. Que cuando veamos dolor no huyamos a Egipto. Que cuando pareciera que la promesa no llega, Señor, que no intentemos ayudarte con nuestras formas carnales, Señor. Porque tu voluntad no obra en nuestra carne. Tu voluntad no obra, Señor, en nuestro pecado. Para eso nos has dado el Espíritu Santo y haremos bien en procurar, en comunión contigo, andar en Él, escuchar su guía y agradarte, Señor. Glorificarte para que nuestra prueba, para que nuestra fe, una vez que haya sido probada, abunde en alabanza, gloria y honra a tu nombre, Padre. Llévanos con tu bendición, que este aprendizaje pueda ser una práctica en nuestras vidas, que mostremos nuestra fe por nuestras obras, como dice Santiago, Señor, y no que escondamos nuestra fe en nuestro intelecto. Señor, no quieres mejores pensadores, quieres mejores hacedores de tu palabra. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.